Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Te exaltamos, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este. Today is a good day to have a good day. Hoy es un buen día para tener un buen día. En esta mañana estamos muy contentos que está aquí juntamente con nosotros. Encontré un pasaje muy interesante en la palabra de Dios que Jesús hace la pregunta: ¿hace cuánto tiempo le pasa esto? Y hoy en ese día te pregunto a ti y a mí: ¿hace cuánto tiempo le pasa esto? Tal vez el día de hoy se siente con problemas, tal vez está enfermo, tal vez tiene una necesidad muy grande. Esta familia tenía una necesidad muy grande y el padre de familia le dijo a Jesús: pues ayúdanos si puedes. Muy interesantemente, hoy en nuestros tiempos también le preguntamos a Jesús: ayúdanos si puedes. Y Jesús le contestó: ¿cómo que sí puedo? Y la verdad, Él sí puede, porque lo que Él dijo después, dijo: todo es posible si uno cree. ¿Y sabe cómo nos queda mejor en la cabeza y en la mente? Es cuando lo leemos, porque somos visuales. Todo, ¿ok? Es posible. ¿Para quién? Si nosotros solamente le creemos a Él. All things are possible if we only believe. Today we want you to be blessed. Hoy queremos que usted sea muy bendecido. Bienvenidos en esta mañana a ET. También somos El Tabernáculo aquí en San Juan, Texas. God bless you. En ti todo lo puedo ser, nada me va a detener, el poder tengo en ti, nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti. Vamos viendo nosotros, nada es imposible.
confianza en ti, Señor. Vamos, dígale con nosotros, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. En ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, el poder tengo en ti, nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti, nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, vamos. Creo en ti, Cristo. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Señor. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadena romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, al Dios de salvación que vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Mire ese león, león de Judá, él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz se borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, quien pueda compararse con tu poder y tu gloria, Señor. Vamos a ir a tu lugar, en tu hogar, di con nosotros. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Vamos, decláralo. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Alguien dígalo con todas sus fuerzas ahí en tu casa. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor?
todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Le invito en este momento, cierre sus ojos ahí donde está y vamos a cantar esta oración juntos. Ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos del temor. No vivimos bajo las circunstancias, sino bajo la gracia del Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Desde el vientre fui recibido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, escogido en ti, tu sangre en mí fluyó. Vamos, alguien dígale con nosotros: ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones, libertad. Fuimos liberados. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, 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 oh.
hijo de Dios. Dígaselo una vez más. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo, Señor. Somos tus hijos. Vamos ahí en su hogar. Dígale, Señor, yo soy tu hijo. Por tu gracia y por tu voluntad, Señor, es que tenemos vida y podemos celebrar aún en nuestra casa. Nosotros somos la iglesia por la cual tú moriste. Nosotros somos tu iglesia, Señor. No es el edificio, sino es aquel por el cual tú has muerto y resucitado. Gracias, Señor Jesús. Buenos días una vez más. Bienvenidos a Haití, bienvenidos al tiempo de la palabra del Señor. Qué bueno que ya tienen por ahí sus Biblias listas. Dios ha puesto en mi corazón proponerme a que cada que hacemos esto, usemos la Biblia. Todo lo que se hable basado en la Biblia, que usted lo pueda revisar, que lo pueda constatar, que lo pueda comparar, que me pueda seguir. Y obviamente después de que terminamos, también usted puede regresar a ver el video guardado en la página de ET Church o en YouTube y estudiar las Escrituras para que su fe esté fundada en la palabra del Señor. Esta mañana quiero leer acerca de un tema que encontramos en Romanos. El apóstol Pablo enseñándole a los hermanos en Italia, por razón de que había discusiones, disensiones, desacuerdos, y por razón de las diferencias, disensiones, discusiones y desacuerdos, también había acusación y condenación, como lo es en todos los tiempos de que los seres humanos. Cuando los seres humanos no nos ponemos de acuerdo, tendemos a acusar a los que no se pongan de acuerdo con nosotros. Y obviamente todos sentimos tener la razón, y cuando alguien piense diferente a nosotros, automáticamente pensamos que están equivocados. Esto sucedía en la iglesia de los italianos, los hermanos en Roma. Tenían mucha confusión en cuanto a qué era ser un seguidor de Jesús, qué era ser cristiano, qué era esta palabra del Evangelio. Y el apóstol Pablo les explica que, bueno, el cristianismo no es reunirse en ciertos días, no es cumplir con ciertos mandamientos, ciertos requisitos, el cristianismo no es ser parte del reino de Dios, no necesariamente significa seguir ciertos rituales, porque unos decían, si se siguen estos rituales, entonces eres un seguidor de Jesús. Otros decían, no, tienes que seguir ciertas cosas de la ley para ser seguidor de Jesús. Y había diferencias y discusiones como lo hay hoy en día entre muchos cristianos, de muchas iglesias, de muchas denominaciones, de muchas doctrinas, de muchos trasfondos bíblicos. Entonces, en base a todo eso, el apóstol Pablo les enseñaba a los romanos que entre ellos había italianos gentiles y había también italianos o romanos judíos dentro de la iglesia. Entonces, por ende, las diferencias de perspectivas. Entre nosotros existen muchas diferencias de perspectivas y diferencias de pensamiento y de cómo entendemos y captamos el Evangelio. Entonces siempre va a haber diferentes perspectivas. Pero después del apóstol Pablo explicarles las diferencias y hablar de qué es más importante que qué, llega a una conclusión que es lo que en esta mañana quiero llegar ahí con ustedes o hablar de esa conclusión con ustedes. En medio de todas las diferencias, en medio de todas las discusiones,
en medio de todos los diferentes conceptos, perspectivas, ideas y opiniones personales o interpretaciones de lo que creemos que la Biblia dice o no dice. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 14, versículo 17, dice las siguientes palabras o hace la siguiente declaración. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ellos discutían que si se podía comer esto o no se podía comer aquello, se podía tomar vino, no se podía tomar vino, se podía tomar ciertas comidas, no se debía comer ciertas comidas, no se ponían de acuerdo. Y el apóstol Pablo dice, miren, vamos a tener una cosa clara, el reino de Dios no tiene que ver nada con sus discusiones. El reino de Dios no tiene que ver nada con sus desacuerdos. El reino de Dios no es realmente todo lo que ustedes están pensando. El reino de Dios no es comida ni es bebida. Y si lo tradujéramos a palabras, de hoy en día, dijéramos, el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es vestido, no es la ropa que te pones, no es donde vives. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En una expresión de pocas palabras, todo el mensaje del Evangelio, todo el mensaje del cristianismo, todo el mensaje del Evangelio que el apóstol Pablo está enseñando, dice en pocas palabras, el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero en esta mañana llegar a meditar, a que mediten conmigo, que medite la palabra del Señor conmigo. Meditar la palabra es uno de los ejercicios indicados por Dios para nosotros. Meditar en ella, porque al meditar en ella suceden varias cosas. Una, la entendemos, recibimos revelación del Espíritu Santo, y al meditar en ella nace en nosotros un fuego, un ardor, un hervor por las verdades de Dios. Entonces, vaya conmigo a meditar la palabra. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con estas tres cosas? Primero, hablemos de justicia. Hay muchos conceptos equivocados de lo que es justicia en la palabra de Dios, y la gente cuando piensa en justicia piensa en una de dos cosas. Piensa en que dale a todos igual para ser justos, ¿sí? A todos dale 5, a todos dale 10 o a todos quítales 1 para ser justos, pero eso no es justicia. Ese es un cierto uso común de la palabra justicia. Eso más bien es equidad. Eso es equidad. En ese caso se explicaría más bien con el dicho común que dice todos coludos o todos rabones. Eso no es justicia. Eso es equidad, todos iguales. Otra idea que la gente tiene de justicia es la justicia social, de que vayamos ahora sí que también a llevar equidad a nuestra sociedad. Sería que los que tienen y pueden compartan con los que no tienen, con los que están en crisis, con los que están sufriendo, que vayamos a hacer justicia social, a ayudar al pobre, al necesitado. Todo también eso es parte del vivir para Dios. Pero esa no es la justicia de la cual está hablando el apóstol Pablo cuando dice el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es justicia. ¿Qué es esa justicia? ¿Qué es esa justicia de la cual el apóstol está hablando? Lo primero que quiero, para explicarlo de una manera un poco más comprensible, yo diría que la justicia tiene 3 elementos: un juez, un acusado y un abogado. Un juez, un acusado y un abogado. O sea, en este caso, la justicia del reino de Dios es que existe primero la ira de Dios. Es una realidad. No hablamos de ella mucho porque no es muy popular. No hablamos de ella mucho porque la gente se asusta. La gente dice, no, ¿cómo es posible que un Dios de amor, entonces, ¿qué están predicando? No, la realidad es que el Dios de la Biblia
es un Dios que también tiene ira. ¿Sí? Entonces la ira de Dios se refleja en sus leyes, en sus palabras, en sus demandas. Y Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Esa es la ira de Dios, ¿sí? Por el pecado. Por razón del pecado del ser humano, Dios está airado por razón del pecado, ¿sí? Entonces, primer elemento, la ira de Dios. Segundo elemento, pecado del hombre, ¿sí? Y la palabra del Señor dice bien claro en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay, dice la Biblia, no hay ni siquiera un justo, ni siquiera uno en esta tierra. La palabra del Señor dice que desde que Adán pecó, desde entonces, el pecado ha sido transmitido a todos los seres humanos. De Adán a todos los humanos. Entonces, todos los seres humanos, no hay un ser humano que pueda presumir de no pecar, de cero pecado. No hay ningún ser humano que pueda presumir de una santidad propia. Cualquier santidad de la que podemos hablar no es propia, es una santidad que proviene de Dios para nosotros. Entonces, el hombre ha pecado, el ser humano ha pecado, los seres humanos hemos pecado, ¿sí? Y en base a la ira de Dios, el ser humano merece muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Ese es el verdadero, el mensaje viene de ahí. Para que el mensaje de salvación tenga sentido, tenemos que hablar por qué necesitamos la salvación. Para que tenga sentido ir al reino de Dios, tenemos que entender que estamos en otro reino que no es el de Dios, el reino del pecado. ¿Sí? Entonces, tercer elemento, primero la ira de Dios, segundo el pecado del hombre y tercero el rescate de Jesús. El rescate de Jesús. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, o sea Jesús, quien nos libra de la ira. Ahí está, la ira de Dios, el pecado del hombre, Jesús nos libra de la ira. Ahí es donde viene la verdadera justicia. Esa es la verdadera justicia. La liberación que Jesús trae a nosotros, que viene siendo rara para la mentalidad humana, porque ¿cómo es posible que uno muera por otro y quede satisfecha la ira? Sin embargo, ese es el mensaje. El mensaje de la sustitución es que Jesucristo tomó tu lugar y el mío. Tomó nuestro lugar para satisfacer la ira del Padre por el pecado. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Es más, dice, Él es también el que resucitó y el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Esa es la justicia. Es más, 2 Corintios 5:21 lo dice de este modo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí te va lo que significa justicia en el Nuevo Testamento para los creyentes. Cuando aceptas el rescate de Jesucristo, en ti se personifica la justicia de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Esa es justicia. Cuando aceptamos el rescate de Jesús, pasas a ser tú la personificación de la justicia de Dios en Cristo. Así que el reino de Dios no es comida ni bebida, no es muchas de las cosas que nos peleamos los cristianos, bueno, se pelean los cristianos.
que sí, que no, que debe de traer, que no debe traer, que se debe poner, que no se debe de poner, que sí se debe de comer, que no se debe de comer, que sí debe ser el domingo, no, que debe ser el sábado, que tantas cosas que en realidad no son el reino de Dios. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia. ¿Sí? El reino de Dios, dice, es paz. Justicia, paz y gozo. El reino de Dios es paz. Ese es el reino de Dios. Primero, paz es paz de Dios. No es paz como que paz, te doy paz. No, es paz de la paz de Dios. Se busca la paz del mundo. Todo el mundo busca paz. Cada quien quiere paz. Un matrimonio quiere paz. En una casa queremos paz. En el mundo los países quieren paz. Todo el mundo está buscando la paz. Pero no existe paz sin Dios. Porque todo el conflicto externo proviene del conflicto interno. Y la paz de Dios. Lo primero que hay que entender es que la paz únicamente es de Dios. Proviene nada más de Dios. No hay verdadera paz sin que venga de Dios. Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo les doy mi paz. La verdadera paz viene de Dios, es de Dios. Y no es como el mundo la da. El mundo da una paz provisional, pasajera, temporal, que te sientes bien por un rato, pero después ya no. Dios da una paz eterna. Y es de Dios, la verdadera paz. La segunda manera de entender la paz es que el reino de Dios es la paz con Dios. Primero, la paz es de Dios. Pero segundo, la paz del hombre con Dios. ¿Sí? Job 22:21 lo dice de este modo: vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Vuélvete a hacer amistad con Dios y tendrás paz. Y por ello te va a ir bien. Pero necesitas entender que hay que hacer amistad con Dios para tener paz. El que está enemistado con Dios no tiene paz. Falta de paz es falta de amistad con Dios. Falta de paz es falta de entender la justicia de Dios. Falta de paz es falta de acercamiento a Dios. Vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Mucha gente que asiste a los templos, que asiste a las iglesias por todo el mundo, domingo tras domingo, sábado tras sábado, el día que vayan, viven sin paz. Porque ni han entendido la verdadera justicia y ni se han dado cuenta que la verdadera paz, primero, es de Dios y segundo, requiere que estemos en amistad con Dios. En amistad con Dios. Y tercero, la paz es el resultado de la justicia de Dios. O sea, mientras yo sé que soy culpable de pecado, soy culpable de haber quebrantado la ley de Dios, no tengo paz. Estoy incómodo, estoy incierto, tengo nervios, vivo estresado, vivo afanado, vivo preocupado, vivo corriendo tratando de suplir aquella necesidad que traigo por dentro de tener paz. Digo, si puedo ganar $5 la hora más, tendré paz. Y la gente sale y los gana y no encuentra la paz. Si puedo manejar cierto carro, tendré paz. No tienen paz. Si puedo comprar cierta ropa, tendré paz. No tienen paz. Si puedo vivir en cierto tipo de casa, tendré paz. No tienen paz. Porque la paz no es externa. La paz no está condicionada a las circunstancias. La paz es un resultado de la justicia de Dios. La justicia de la cual hablábamos, o sea, de la sustitución de Cristo por nosotros. Si yo me sé acusado, condenado y culpable de pecado, culpado por el juez, condenado por el juez, pero en ese momento en sustitución mía viene Jesús, también viene como abogado mío
y Él me rescata de esa condenación, entonces se me quita la preocupación, el miedo, la frustración y me llega la paz. Cuando entiendo la justicia, tengo paz. Dice el Salmo 85:10, la justicia y la paz se besaron. La justicia y la paz se besaron. Queriendo decir que hay una relación directa entre la justicia y la paz. La paz es el producto de la justicia. La paz es el producto de el perdón del pecado. La paz es el producto de saberse perdonado. El que se sabe perdonado, el que se sabe estar bien con Dios, tiene paz. Tiene paz. La paz es el resultado de la justicia. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos justificados por fe, tenemos paz con Dios. Porque el Señor Jesucristo es el que nos trae la paz. En otras palabras, es tener armonía con una limpia conciencia. O sea, que mi mente y mis acciones tengan armonía con una conciencia limpia. De que ya no más soy culpable, ya no más estoy condenado de alguna culpabilidad, sino que Jesús me ha rescatado y me ha sustituido en esa condenación. ¿Sí? Otra cosa es que la paz no se sujeta a la lógica. La paz no se sujeta a la lógica, tampoco se sujeta al razonamiento humano. Por eso Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que a veces no se alcanza a entender. O sea, ¿cómo es posible que este hombre tenga problemas pero tenga tanta paz? ¿Cómo es posible que esta mujer tenga 6 niños en la casa que no han ido a la escuela y tenga tanta paz? ¿Cómo es posible? O sea, no tiene lógica. Porque la paz de Dios no es condicionada a las circunstancias exteriores. Es un resultado de la justicia. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no es lógica humana. ¿Sí? Proviene de Dios. Proviene de Dios. Otra, no proviene de fuentes externas. Ya lo mencioné. Nada hay en este mundo que me ofrezca, que me traiga paz. Lo único que me va a traer paz es estar bien con Dios. Y como resultado de estar bien con Dios, todo lo demás se puede acomodar en su lugar. Otra cosa, paz es total confianza en lo que creemos. Total confianza en lo que creemos. Cuando no tenemos paz, se nos está olvidando lo que creemos. Cuando andamos afanados y decimos que creemos y confiamos en Dios, pero andamos asustados, se nos está olvidando lo que creemos. Total confianza en Dios trae paz. Total confianza en Dios trae paz. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza los llene de gozo y paz en el creer. En otras palabras, que al creer sean llenos de paz. ¿Sí? Es el creer en la justicia, es el creer en Jesucristo, es el creer en su obra redentora, es el creer en su sacrificio sustituido por mí, es el creer en el rescate. Ese es lo que trae paz al alma del ser humano. Así que el reino de los cielos no es comida ni bebida, no es lo que te pones o lo que no te pones, no es el día que adoras o el día que no adoras, no es el día que te reúnes en el templo, no es la hora, no es... Hay gente que todavía se pelea porque los estudios bíblicos no se llaman escuela dominical. Por favor. O sea, no, pero ya no vamos a tener escuela dominical. No, ahora es un estudio
los martes. Ahora es un estudio los jueves. Pero no vamos a tener escuela dominical. Otros se pelean porque dicen, esa escuela dominical no es de Dios, debe ser una escuela sabática. Por favor, no es el día en el que estudiamos la palabra. Es que la creamos la palabra. Eso es lo que importa. Eso es lo que trae paz. ¿Sí? Otra cosa, el reino de los cielos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y es gozo. El reino de los cielos es gozo. En otras palabras, se lo voy a poner de este modo, no hay tal cosa como verdaderos cristianos amargados. Sí hay cristianos amargados, pero no hay tal cosa como verdaderos cristianos amargados. Ahí usted sáquele las cuentas, a ver si dan unas con otras. El reino de Dios es gozo. El reino de Dios es gozo. Y el gozo está directamente relacionado a la esperanza. En otras palabras, ¿qué es gozo? Gozo no es alegría. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza que los llene de todo gozo. Uno en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, que si yo creo, mi creer me va a producir gozo. Porque me gozo en lo que creo, porque me gozo en lo que sé, me gozo en lo que espero, me gozo en lo que sé que es verdad, ¿sí? El que espera algo, tiene gozo por lo que espera. La mamá que espera a su primer bebé, tiene gozo imaginándose que va a llegar el primer bebé, porque lo espera venir, ¿sí? El que está emocionado en casarse está con gozo esperando su matrimonio, que la esperanza produce gozo. La esperanza es clave para el gozo. Y nosotros tenemos, si creemos que Cristo nos ha salvado, tenemos esperanza de que vamos a vivir para siempre con Él. Y esa esperanza nos produce gozo. ¿Sí? Tenemos esperanza de que seremos redimidos total y completamente. De que nuestra redención se acerca. Tenemos esperanza. Si creemos en nuestra redención y vemos que llegan los últimos días, hay mucha gente que se asusta aún dentro de las iglesias. Pero yo digo, el que tiene la verdadera esperanza, ahora sí que la esperanza bienaventurada, es el que sabe que Cristo viene por nosotros, que vamos a vivir con Él para siempre. Eso produce gozo, no miedo. Eso no produce miedo, eso produce gozo. ¿Sí? Entonces, otra cosa, el gozo no es así como nada más hacer ruido de alegría. Me llama mucho la atención, yo escuché por ahí en uno que dirige, alguien que dirige alabanza, no sé, para serte bien verdadero, no sé quién es. Que yo casi no me grabo los nombres de los que graban música. Pero alguien que graba música, a lo mejor usted va a saber quién es, yo no sé, pero en su grabación, en uno de los cantos, en medio de uno de los dos cantos, dice, hagan ruidos de alegría. Y a mí me llamó mucho la atención escuchar eso. Ruidos de alegría, hermanos, y la gente, ¡ah! Y a eso le llaman gozo. Y en mi opinión, eso no es bíblico. Los ruidos de alegría sí son bíblicos, pero eso no es el gozo del cristiano, ¿sí? Porque no se trata solo de hacer ruido de alegría. No se trata solo de hacer un grito de júbilo un día, en un momento, ¿sí? Sino se trata de la manifestación de tu esperanza, ¿sí? Y dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que te da testimonio de tu esperanza, y al darte testimonio de tu esperanza es el Espíritu Santo el que te produce gozo. Cuando el Espíritu Santo, en base a tu esperanza, cuando el Espíritu Santo, en base a la verdad de la justicia, te produce gozo, no está relacionado con las circunstancias de la vida. Para nada está relacionado con que alguien te diga un grito de júbilo. Para nada está relacionado con que alguien te diga, ¿cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Quién vive? Cristo. Nada que ver. El gozo es uno
que se produce por la esperanza que tú tienes en Cristo. Y cuando tienes esperanza en Cristo, el gozo te lo produce el Espíritu Santo. Ahora, hay otra cosa interesante. La palabra enseña que el gozo es un fruto del Espíritu. Dice, entonces es producto de la comunión con el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Uno de los que menciona como fruto del Espíritu es gozo. Entonces no es un ruido de alegría que yo hago aunque ande deprimido. No. Es una seguridad, es una confianza que produce mi esperanza y que produce mi paz. La paz que recibo por la justicia y la esperanza que tengo del resultado de esa justicia me producen gozo. Y es algo que me trae, de acuerdo a la Biblia, mi gozo me trae fuerza. El gozo produce fuerza para el creyente, produce ímpetu, produce fortaleza. Nehemías 8:10 dice que cuando el pueblo escuchó la palabra de Dios, dice que se leía la palabra, Esdras, Nehemías leía la palabra y tenía sacerdotes que ayudaban a explicar en palabras entendibles a la gente lo que la palabra decía. Y cuando la gente entendía la palabra, el resultado era gozo. Dice, luego les dijo, vayan, coman grosuras, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. Porque el gozo de Jehová es su fuerza. El gozo de Jehová es su fortaleza. El gozo de Dios es la fuerza del creyente. Porque recuerde, no es una alegría que alguien te dice que demuestres. El gozo de Dios es primero fruto del Espíritu. Segundo, es resultado de tu justicia. Es resultado de tu esperanza. Es un gozo interno que no necesariamente tienes que estarte riendo o aplaudiendo o gritando todo el día para saber que tienes gozo. El gozo se refleja en tus decisiones, se refleja en tus actitudes de la vida. El gozo se refleja en tu disposición de la vida, en creer la palabra en todo momento y en toda circunstancia. Ese es el verdadero gozo. Es el resultado de la salvación, o sea, de creer la verdadera justicia. El verdadero gozo, dijo el salmista David, después de haber pecado, y no solo haber pecado, sino haber sido descubierto por Dios y por el profeta, en el Salmo 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. De que la verdadera salvación, la verdadera justicia, el que de veras está creyendo la justicia de Dios en él y que él es justicia de Dios en Cristo, tiene gozo por eso. Tiene gozo por esa razón. La salvación produce gozo. La salvación produce una perspectiva de la vida que no se puede producir en esta tierra, que no se puede producir, que no se puede fabricar, un gozo que no se puede comprar, que no se puede conseguir, que no se puede duplicar de ninguna manera humana. Absolutamente ninguna manera humana. El gozo del Señor es la fortaleza del alma, es la fortaleza del espíritu, es la fortaleza de la mente. El gozo de la salvación es la fuerza del creyente. Por eso el reino de Dios no es comida ni es bebida. ¿Qué me pongo? ¿Qué no me pongo? ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿En qué día voy a adorar a Dios? ¿En qué día no es? Tantas diferencias que hay entre los cristianos. Debemos llegar a una conclusión. El reino de Dios no es todo eso. El reino de Dios es justicia,
o sea, salvación. El reino de Dios es paz, o sea, estar bien con Dios. Y el reino de Dios es gozo, o sea, la celebración de lo que creemos en las acciones de todos los días. El reino de Dios no es comida, ni es bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en esta mañana, yo deseo, yo oro, yo anhelo que todos los que me escuchan, que son de la familia de E.T., si usted ha venido a nuestro templo y nos está escuchando, para usted es el mensaje. Si usted nunca ha venido a nuestro templo y me está escuchando, para usted es el mensaje. Si usted nunca ha ido a ningún templo y me está escuchando, para usted es el mensaje también. Todo este asunto del cristianismo, todo este asunto de ser creyente, no es tan complicado como muchos lo quieren hacer creer que es. El reino de Dios no es todas esas discusiones. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que lo conoce al Señor Jesucristo como su justificador, como el que le produce su paz, también vive con gozo, vive con gozo. Yo deseo, amigo, hermano, familia, conocido, visitante, si tú nos ves por primera vez, qué bueno que estás aquí. Si tú te has estado conectando, qué bueno que te estás conectando. Deseo que en esta mañana se produzca en ti, el meditar la palabra, una necesidad, se produzca en ti una búsqueda, un anhelo de vivir y experimentar, caminar dentro del reino de Dios. No en todas las complicaciones de conflictos humanos, doctrinales y que si denominacionales y cuántas cosas. No, que en ti se produzca la necesidad de conocer el reino de Dios, de ser parte del reino de Dios. Que en ti se produzca la necesidad de la verdadera justicia en tu vida. Que en ti se produzca la necesidad de saberte justificado delante de Dios. Que en ti se produzca la necesidad de conocer la verdadera paz. Que en ti se produzca esta mañana, al meditar la palabra, la necesidad del gozo que no se desbarata con los problemas. El gozo que no se desvanece con la falta de dinero o de circunstancias favorables. Un gozo que en medio de un conflicto, un gozo que en medio de una tribulación, un gozo que en medio de una persecución siga siendo verdadero gozo. Que haya verdadera paz y que seas parte del verdadero reino de Dios. Esa es mi oración. Y oro por ti esta mañana. Oro que de este día hasta la siguiente ocasión que escuches esta transmisión, durante toda la semana, el Espíritu Santo no te deje tranquilo hasta que busques y encuentres esta paz, hasta que busques y encuentres esta justicia verdadera que solo se encuentra en Cristo Jesús, hasta que encuentres este gozo que se produce por el Espíritu Santo a través de ser perdonado, a través de saberse salvo y justificado. Es mi oración que cuando tú hagas clic para terminar esta programación, no vuelvas a quedarte tranquilo hasta saber que has encontrado y estás viviendo dentro del reino de Dios. Es mi oración que encuentres a Jesús, que encuentres su paz, que encuentres su verdadera justicia y que vivas en su verdadero gozo. Todo lo demás es discutible. Todo lo demás son opiniones. Todo lo demás son interpretaciones. Pero ninguna interpretación
es de propiedad privada, dice la palabra. Así que el reino de Dios no es todo eso, sino justicia, paz y gozo. Esperamos vernos en IT muy pronto. Ya les estaremos anunciando. Esperamos verlos. Familia, pronto los vemos, los extrañamos, los amamos. Y a todos los que se han estado conectando estos domingos, oramos por ustedes. Deseamos que encuentren la bendición que viene del cielo. Y si Dios quiere, sería una grande bendición conocerlos en persona también cuando abramos una vez más las puertas de ET Church. Haga tiempo para encontrar la realidad de que ahora usted es parte del verdadero reino de Dios. Los amamos. Dios me los bendiga. Dios los guarde. Sea con ustedes. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te dé paz. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias a Dios por su palabra que nos habla día con día. En ese momento vamos a estar recogiendo nuestras ofrendas, diezmos y promesas, ofrendas para misiones, para el orfanatorio, lo que usted desea dar en ese día a través de la aplicación de Cash App. Ahí en su pantalla, ahí viene el nombre a donde se envía su donación. O si usted desea y gusta venir a traerlo personalmente, yo estaré aquí en el driveway de 10:30 a 11:30 de la mañana. Y si usted desea oración, oraré por usted y vamos a creer juntos porque todo es posible para todos aquellos que creen en Él. Así que Dios les bendiga y que Dios prospere su vida, no nada más en finanzas, pero en todas las áreas de su vida. Que usted tenga una semana muy bendecida y les deseamos que Dios sea con ustedes de parte de ET en San Juan. God bless you. Have a good day. Te oirá, nadie lo